Bueno, buenas tardes. Soy Sergi Logne, director del área Perspectiva y Reflexión de la Fundación. Buenas tardes, profesor José Luis García Delgado, nuestro director de la cátedra, que constantemente, continuamente nos está dando estas clases y nos anima al debate y la reflexión, que es para lo que estamos y lo que necesitamos en todo momento. Bona tarda, Catalina Casalmiglia, des de Sant Cugat, benvinguda, y daros las gracias porque sé que has estado estas 3 sesiones pues convirtiendo lo que tú tienes siempre, tu visión acerca de lo que nos encontramos y hacia dónde queremos ir, utilizando la juventud y el dinamismo en tus clases magistrales, lo que estamos convirtiendo en un debate de reflexión constante. Dar las gracias al público que está presente, a La Razón, que nos apoya y que nos da las clases en diferido, al Centro UNESCO, la UNESCO, que nos patrocina ahora y que también se irá añadiendo las diferentes clases que va a hacer nuestro profesor José Luis García Delgado, y animaros a los que estáis también en casa y daros las gracias por seguir siempre, ser fieles a nuestras conferencias. Profesor, la sala es tuya y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, querido director. Y muchas gracias de nuevo a todos ustedes, a todos vosotros, por esta nueva presencia, esta nueva convocatoria de la Cátedra Fundación La Caixa Economía y Sociedad. Gracias, profesora, por las 2 primeras buenas clases, estupendas clases que nos has dictado, que has pronunciado, y por este remate, la que va a ser la tercera, además con otro tema, de los 2 primeros incitantes y el tercero que yo creo que me parece que es el que, de los 3, el que vas a aportar quizá es el más en el que hay más aportación de investigación propia respecto del conjunto del temario, ¿no? Me parece que estás embarcada desde hace tiempo y sigues en un proyecto de investigación que tiene mucho que ver con, que está centrado un poco en el tema del impacto de aspectos no cognitivos sobre el futuro de nuestros jóvenes, etcétera, ¿no? Así que, de nuevo, gracias a todos vosotros, a todos ustedes y gracias, Caterina, y cuando quieras comenzamos. Se incorporará todavía alguna otra persona al aula, pero comenzamos para ser puntuales y poder también terminar puntuales. Muy bien, pues nada, encantada de volver a estar aquí. La verdad es que está siendo... O sea, ojalá hubiera más ocasiones de hacer esto. Aquí es verdad que estamos siendo poquitos, pero muy bien. O sea, como que la discusión está siendo súper interesante. Y después otra cosa que está pasando también es que los medios, ¿no?, están reaccionando y preguntando y tal. Y eso es... Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Ojalá salgan debates interesantes y sobre todo profundos, ¿no? Que no sean categorizaciones fáciles de que, ¿no?, de que esta es una no sé qué o una no sé cuánto, sino que, mira, inputs a los que nos puedan ayudar a llevar que nos puedan ayudar a hacer reflexiones sobre política educativa más interesantes, ¿no?, en los que todos podamos contribuir. Y otra cosa que también me parece interesante es la variedad del tipo de prensa, ¿no?, que viene y se interesa por estos temas. Y cada uno con sus intrigas, pero en el fondo todos preocupados por lo mismo, que es cómo hacemos que nuestros jóvenes sean mejores que nosotros, porque en el fondo nuestro sistema educativo también fue mediocrecillo. Si miras los años que nos hemos pasado en el colegio y lo que podríamos haber hecho, es una lástima haber hecho tan poco, ¿no? Si uno piensa de las cosas que del colegio ha aprovechado, es más las amistades y haberlo pasado bien en el patio y algún profesor magnífico que te ha dejado con unas ganas de aprender más, pero si pensamos en la cantidad de cosas, cuando uno llega al mercado laboral, ¿no?, y resulta que te contratan por unas habilidades sociales y emocionales que ni sabías que tenías o que no tenías,
te promocionan por ellas también y te despiden por ellas también. O sea que son toda una serie de habilidades que llegas al mundo laboral y de repente son lo más importante del mundo, que te resuelven con un psicotécnico y tú no habías ni oído hablar de ellas y resulta que son fundamentales, ¿no? La clase de hoy intentaré un poco hablar sobre las formas como evaluamos el sistema educativo y entender que seguramente formas que antes sirvieron igual ahora ya no nos sirven por un motivo que entenderéis rápidamente, ¿no? Primero me gustaría empezar haciendo un repaso del origen de las notas estandarizadas, o sea, de esta idea de las selectividades y tal, todo el mundo tiene ahora, ¿no? Este tipo de exámenes y un poco las reflexiones de dónde salen estos exámenes y cuál es la motivación inicial. Y la motivación inicial es bonita. En el fondo son las élites, las universidades que uno pensaría que buscan a las élites y ya está. Que están cansadas de tener que depender de amigos que les digan gente inteligente a la que poder atraer a sus programas, ¿no? Y que dicen, nos gustaría poder llegar más allá, nos gustaría poder atraer el talento que no está en nuestra red de contactos, ¿no? O sea que la voluntad inicial es muy buena y dicen, pero claro, ¿yo cómo llego a saber lo que están haciendo todos estos individuos? Estamos hablando de hace 150 años, por tanto, ni currículums, ni notas, o sea, no, digamos que el talento estaba repartido por todo el país. Aún no hablábamos de mundo porque aún era un mundo no tan globalizado, pero digamos que el planteamiento fue cómo podemos tener una pequeña idea de a quién vale la pena entrevistar, porque luego ya entrevistaremos, pero claro, no podemos entrevistar a todos los jóvenes bueno, a todos los candidatos, ¿no? Que les apetezca venir a estudiar aquí. ¿Cómo podemos hacer una pequeña selección de lo que pueda ser interesante después entrevistar? ¿Sí? Y crear un pequeño comité de expertos que se pusieron a pensar en este objetivo, ¿no? Dijeron, a ver, ¿qué tipo de test se podría hacer para tener una idea de quién vale la pena mirar más a fondo, ¿no? Y el comité que se puso a hacerlo dijo, oye, esto es muy, muy burdo, ¿eh? O sea, es una cosa, o sea, al final estaremos capturando una parte muy pequeña de lo que es una persona y te estarás perdiendo mucho. Y les decían, ya, pero es que la alternativa es no tener ni idea. Entonces, entre no tener ni idea y poder saber que alguien igual vale la pena, pues preferimos, aunque sea imperfecto, preferimos eso. Y así nacen los primeros standardized tests, ¿sí? Que son tests que se pide a las escuelas que hagan a todos los niños que quieran solicitar la universidad en cuestión, ¿sí? Entonces, en ese momento los que lo construyen ya saben que es un test muy, muy poco, o sea, no son pretenciosos en este sentido, son muy conscientes de la limitación del test, pero también entienden que la alternativa es no saber y tener que seguir dependiendo de que un amigo de un amigo te diga que tal y cual es súper interesante y que lo cojas en tu programa, ¿no? Total que se hacen estos pequeños test que son imperfectos, con lo cual no puedes seleccionar bien al primer, o sea, la selección que haces es burda, lo cual pues es una lástima, pero no solo digamos que la primera selección es burda, sino que las consecuencias, si os fijáis, a lo largo del tiempo son muy grandes. ¿Por qué? Porque si yo sé que lo único que van a utilizar, porque en el momento que lo utilizan unas, lo empezarán a utilizar las otras, ¿no? Si yo sé que la única información que van a poder utilizar las universidades para saber si me quieren contratar o no es este tipo de información, es este test, pues yo me voy a preparar para este test. Y el colegio se va a preparar para este test. Y vas a dedicar unas semanitas a preparar el test.
Y después dices, hombre, de hecho, más que unas semanitas, porque entrenarse va muy bien en este tipo de test. ¿Por qué no le dedicamos, por qué no empezamos ya a hacer que las evaluaciones de las asignaturas ya sean un poco como el test también, para que se vayan acostumbrando? Y así vas tirando para atrás, vas pasando para atrás y te encuentras que tienes básicamente todo el sistema educativo ya en una lógica de test para que los estudiantes, ¿no?, estén preparados para poder responder a este tipo de reto, de que es que en un momento dado te vas a tener que sentar, leer una serie de preguntas y contestar este tipo de preguntas, y en eso será tu única oportunidad para demostrar quién eres ante alguien que después definirá si te quiere en su programa o no. O sea que el test inicialmente era imperfecto y esto era un problema, pero mucho más problemático es el hecho de que, como solo esa información es la que va a estar disponible a las personas que te van a querer admitir a su programa, te vas a encontrar que la gente se va a preparar para eso y se va a centrar solo en eso. ¿Sí? Porque las otras habilidades no vas a tener manera de demostrarlas. ¿Sí? Y si os fijáis ahora, de forma totalmente normal, estamos preparando una selectividad desde que los niños, no sé, a los que tengáis hijos de esas edades, 2 años, segurísimo. El bachillerato es 100% preparándote para un examen que es la selectividad. ¿Sí? Que si tú dijeras, oye, tú para contratar a una persona lo que te importa es la nota que han sacado en la selectividad, y tú dirías, uff, sinceramente, no sé, porque hay gente que saca 10 en la selectividad, pero que son más cuadriculados que según qué entorno no sabré cómo gestionarlos. Y otra gente que igual la selectividad la han hecho muy mal, pero que tiene una capacidad de dinamizar grupos, de relacionar ideas, de ser creativos y de tal, que esto la selectividad no me dice nada. Por tanto, sinceramente, no sé. Y en cambio, todo el esfuerzo del sistema educativo va en preparar eso. ¿No? En preparar la selectividad. Y pues, sorprendentemente, la gente que no quiere ir a la universidad, si os fijáis en España, tenemos la mitad de la gente que se va a la universidad y el 25% que abandonan. O sea, básicamente, aguantas esto si quieres ir a la universidad, pero si no, no lo aguantas y te vas. Sí, o sea, que mucha formación para algo que no sea pasar este test que después te permitirá ir más allá, parece que no tiene, porque la gente no le encuentra el sentido a quedarse. Parece que lo que aprenden en el colegio no les está sirviendo para después pensar en tener mejores perspectivas laborales, ¿no? Pues si no, se quedarían. Perder un 25% de la población es grave, y que el resto se esté quedando, os digo yo que es porque saben, porque las familias le están diciendo te tienes que quedar, que si no, no vas a ir a la universidad, y si no vas a la universidad, mal estás, ¿sí? Por tanto, digamos que estos tests, que son procesos de selección que son inicialmente muy bien intencionados, porque la intención es tener alguna manera transparente de poder capturar dónde está el talento, tienes que vigilar, porque al cabo de los años estás transformando todo el sistema a preparar solo esas pruebas, ¿sí? Por tanto, digamos que cabe ir repensando, ¿no? ¿Qué significa evaluar? ¿Qué significa que un estudiante sea competente? Para daros más ejemplos, hay unos exámenes que se llaman GREs, que son exámenes que cualquier aplicante para una universidad americana tiene que hacer para poder entrar, ¿sí? Pues tienes que, cada 2 años se construyen nuevas preguntas. Sí, total, se construyen nuevas preguntas cada 2 años. Pues bueno, al final de los 2 años las notas han subido a saco, la gente saca muchas mejores notas, y después, cuando se renuevan las preguntas, ¡pumba!, bajan las notas. Y después vuelven a subir y vuelven a bajar al cabo de 2 años y vuelven a subir. Porque la gente se entrena como loca a preparar eso. Hay sitios en China que tienes 2 años para preparar ese examen, encerrado en unas habitaciones preparando exámenes de estos con preguntas y más preguntas que te convierten en una machine learning de estos, en un algoritmo de predicción de lo que te va, de la respuesta a la pregunta, más que en una capacidad de tener unos conocimientos determinados, ¿no?
Bueno, entonces cabe repensarse muy bien y irlo repensando para evitar estos vicios que generan tener un mismo sistema de evaluación durante mucho tiempo, que puede crear estas sinergias, o sea, estas inercias, ¿no?, medio feas. Hay que ir repensando, ¿no?, para qué lo estamos haciendo y pensar bien si lo que tenemos es lo que necesitamos. Por ejemplo, el bachillerato internacional, que teníamos ayer a un representante aquí, las formas de evaluar se cambian, los contenidos, todo, el currículum, todo se cambia cada 4 o 5 años. Increíble. ¿Pero por qué? Para precisamente no adquirir estos vicios, para asegurarse que los contenidos son una excusa para seguir estimulando a los estudiantes a aprender, pero no es que haya un conocimiento determinado que es necesario, sino que hay que entrar en la lógica de que el conocimiento es una cosa dinámica, que se va adquiriendo, que no hay algo que hay que saber y algo que no, sino que el conocimiento es una cosa dinámica, ¿no? Entonces creo que replantearse todas estas cosas es muy necesario y en particular la evaluación es una cosa que guía mucho qué es lo que tú quieres que la gente haga, porque al final la gente responde a este tipo de incentivos. Si me vas a valorar esto, pues yo te voy a enseñar esto y voy a trabajar esto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación en la educación? ¿Sí? Distinguiría 3 tipos de objetivos, ¿no? El primero es poderle decir al estudiante dónde está. Bueno, primero marcar unos objetivos. Los objetivos tienen que quedar claro qué es lo que queremos aprender durante este año y que tú con la evaluación puedas ir diciéndole al estudiante dónde está dentro de ese proceso de aprendizaje y le puedas decir dónde están sus fuertes, dónde están sus flojos y que pueda ir mejorando de forma continuada, ¿no? Segundo objetivo sería poder, cuando tienes problemas de restricciones de capacidad, como decíamos en la universidad, poder tener criterios de selección, ¿sí? Que no solo tienen que ser es que quién se lo merece o quién no, es quién va a poder sacar más provecho de esto y quién no, porque las habilidades son variadas y la gente tenemos nuestros fuertes y nuestros flojos, y está bien poder encajarlas, ¿sí? Entonces tener esta información puede ayudar a que este encaje sea mejor, ¿sí? O sea que no es solo selección en que tú sí y tú no y tú te aguantas y no, pues tú aquí y tú en este otro programa que para lo que eres tú te va a ir súper bien. ¿Sí? Y el tercer rol, que también es súper importante, es para poder aprender si las políticas o las acciones que estamos realizando consiguen el objetivo que nos planteamos. O sea que también son una forma muy importante de evaluar el impacto de nuestras acciones. Si tú, por ejemplo, como profesor quieres que tus alumnos aprendan muchas matemáticas, pues está bien que tú puedas ir verificando si esto se está dando. Entonces, cuando haces un examen, tú te das cuenta de si el colectivo está siguiendo o no. E igual puedes ver que hay una cosa que no están entendiendo bien y puedes ajustar lo que estás haciendo. De la misma manera, también evaluaciones de políticas públicas, ¿no? Estamos intentando ahora añadir no sé qué forma... o sea, que no sé qué tipo de figura dentro del aula para ayudar en no sé qué cosas, pues tú tienes que poder evaluar si esa figura está teniendo el impacto que tú deseas sobre los estudiantes, ¿no? Y querría un poco, ayer ya cuestionamos el tema selección, ¿no? De si estos estándares realmente sirven o no para hacer esa selección, y parece que seguramente no, ¿eh? Para saber qué tal evolucionas, sí, pero solo para conseguir llegar a una selectividad que esté bien, ¿sí? No necesariamente para que en la vida te vaya mejor, ¿sí? Sino que es para un objetivo muy concreto, que es conseguir hacer este tipo de exámenes bien, ¿sí? Y para la evaluación también nos sirve siempre y cuando el objetivo sea las notas, pero no sé si después de saber esto, lo que os voy a contar ahora, vais a decirme, hombre, pues igual ya no sirven, ¿no? Os voy a poner 3 ejemplos distintos que cuestionan lo que contienen las notas, ¿vale? La primera son unos programas que se hicieron en los años 60
que fueron como los primeros programas realmente experimentales, que básicamente seleccionaban aleatoriamente un grupo de niños y los ponían en programas de infancia de alta calidad. Cogían niños de entornos muy desfavorecidos y los ponían en programas muy cuidados, a nivel de que tuviesen mucho espacio de juego, que hubiese un entorno emocionalmente, ¿no? Tranquilo y cuidado. Y que los dos proyectos se llamaban Head Start, que era como empezaría con un buen pie, digamos, y el Perry School Project, que también, bueno, son dos programas con la misma idea, que es básicamente dar una primaria de alta calidad, ¿sí? Y entonces, esto se hicieron en los años 60 y la evaluación que se hizo durante los próximos años fue básicamente ver si los niños, su coeficiente intelectual había evolucionado y si las notas eran mejores, ¿sí? Y aunque en el corto plazo se observaba una mejora, después ya este impacto desaparecía, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros, y ahora os cuento al cabo de 40 años qué es lo que hemos podido observar. Bueno, os lo cuento ya. Al cabo de 40 años se observó que estos niños que ya eran adultos, participando en el mercado laboral, con familias y tal, el impacto, o sea, la diferencia entre el grupo que había ido al Perry School Project y al Head Start era espectacular. Mejor inserción en el mercado laboral, mejores condiciones laborales, familias más estructuradas, crimen y todo esto mucho más bajo, y salud tanto física como mental mucho más elevada, ¿sí? Y esto fue al cabo de 40 años, pero ahora resulta que también sabemos cosas de los hijos de estos tal, y los hijos también son hijos que están mejor, ¿sí? Y que por tanto, digamos que el entorno familiar les está siendo mucho más enriquecedor, y por tanto la inversión que se hizo en unos niños está revirtiendo en los niños de la generación futura, ¿no? Y entonces la pregunta que uno tiene aquí es, ostras, fue un proyecto de un valor enorme, porque si miras el rendimiento económico es brutal. Si lo quieres mirar puramente económico, es brutal lo que te has ahorrado en tener que subvencionar a estas familias y tal, y si encima si ya tienes encima el valor de que en términos de equidad y de todos los otros valores que le quieras añadir, es descomunal, pero no lo hemos podido saber hasta que han pasado 40, 60 años. No hemos tenido manera de capturar que estos niños estaban mejor. Sí, las notas no lo reflejaban. Estos niños iban a ser más capaces en el mercado laboral, más capaces de gestionar momentos difíciles, más capaces de ponerse de acuerdo con sus familiares o con sus compañeros de trabajo o con quien fuera. Más capaces de gestionarse emocionalmente, más capaces en todos estos sentidos que el sistema educativo no está capturando, ¿sí? Y que resulta que son las fuentes de desigualdad más grandes, ¿sí? O sea, si tú miras entornos favorecidos y entornos desfavorecidos, la diferencia clave entre los dos grupos no es que unos saben integrar y los otros no. ¿Sí? Las partes puramente académicas son mucho menos relevantes a la hora de condicionar tu vida. Es mucho más importante el hecho de que cuando te frustres no sepas gestionar esa frustración y aguantarte un segundito para buscar la ayuda necesaria, que no tengas la autonomía y la iniciativa, que no tengas la creatividad para pensar que puedes solucionar tu problema. Todo esto acaba teniendo un impacto mucho mayor en tu vida, y por tanto es la cosa que explica más las desigualdades. O sea que si tú quieres hacer una política que reduzca la desigualdad, por ahí tienes que ir, ¿sí? El problema, que tú haces una política como el Perry School Project y no puedes ver los resultados, porque no tenemos buenas medidas para hacerlo, ¿sí? Segundo ejemplo, se hicieron unos experimentos de reducir el tamaño de la clase, es decir, de reducir la ratio y hacer clases mucho más pequeñas, ¿sí? Y pasó un poco lo mismo.
La idea es que si tienes clases más pequeñas hay más proximidad con el profesor, puedes tener un entorno más agradable en que se puedan gestionar todas estas cosas. En el corto plazo se vieron resultados relativamente pequeños dado la magnitud de la inversión y en cambio a largo plazo el impacto ha sido mucho mayor, ¿no? De forma similar, y aquí es un poco, o sea, aquí lo que os estoy diciendo con estos dos ejemplos es, parece que las notas no nos están ayudando a capturar algo que sabemos que va a tener un valor después, ¿sí? O sea, que nos inhabilita de ver qué tipo de políticas están funcionando a corto plazo. Sí, nos tenemos que esperar 40, 60 años, igual que dentro de 40, 60 años ya no nos sirve porque el mundo ha cambiado mucho. Pero el otro ejemplo que también es muy interesante es que hubo como cuando de repente los países han empezado a recoger estadísticas de forma sistemática, una de las variables que ha sido sistemáticamente de interés, y es que lo es de interés, es el grado de abandono, en lo cual triunfamos en España. Tenemos un nivel de abandono absolutamente descomunal. Pero otros países también empezaron a registrar este tipo de variables y digamos que es una fuente de vergüenza, ¿no? Un poquito de decir, ostras, tanta gente está abandonando mi sistema educativo en una edad súper temprana, ¿no? Entonces, para un poco solucionar esta estadística, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Si al final una estadística es lo que va a reflejar lo que somos como país, nos vamos a preocupar de que esa estadística esté bien bonita, ¿no? Y una de las cosas que ha pasado sistemáticamente en todos los países y que en Estados Unidos se analizó de forma sistemática por Heckman, que es el mismo que estuvo también detrás del análisis de Perry School y del Head Start, fue programas que básicamente en 6 meses te enseñaban, te daban el equivalente al graduado escolar, ¿vale? O sea, o te daban la ESO. O sea, en 6 meses te doy la formación para que tú te saques lo que es equivalente a la secundaria obligatoria, ¿sí? Y esto es una cosa que ha pasado, aquí también tenemos programas de este tipo, ¿no? Que te ajustan el currículum para que tú puedas acabar siendo un graduado y que la estadística quede un poco menos fea, ¿sí? Y lo que analizó Heckman en sus estudios es qué pasa con esta gente. O sea, esta gente después de pasarse estos 6 meses, ¿las cosas les van mejor o no? O sea, en términos de notas, están mejor porque han conseguido pasar un examen, ¿sí? ¿Impacto sobre el mercado laboral? Ninguno, ¿sí? Lo que aprende uno en la ESO no es a resolver exámenes sistemáticos que en 6 meses aprendes. Lo que aprendes en la ESO es mucho más que eso. Mucho más que eso en la ESO. ¿Sí? Por tanto, lo que está pasando en el aula no puede ser sustituido por un examen que tú aprendas a resolver en 6 meses. ¿Sí? O sea que, por suerte, los exámenes no reflejan necesariamente lo que un niño aprende estando 4 años en una ESO. ¿Sí? Por tanto, de alguna manera, no nos permiten capturar el impacto de políticas que sí son muy exitosas y, en cambio, nos hacen pensar que tener esta gente graduada nos deja tranquilos porque la estadística baja, pero esta gente realmente no le va a ir mejor en el mercado laboral. O sea que la preocupación tiene que ser lo que sea que les llevó a abandonar, son cosas que también son cosas que se van a quedar a lo largo de la vida y que si no las trabajas con ellos van a seguir teniendo los mismos problemas. ¿Sí? Vale, entonces, ¿cuáles son las súper buenas noticias? O sea, las malas noticias es, resulta que lo que importa y que realmente es maleable son cosas que no sabemos medir ahora mismo, ¿sí? Y sobre todo, y me dirás, hombre, entonces, ¿cómo sabes qué son esas cosas? Que son las que impactan el futuro. Los economistas les llamamos cosas no cognitivas, como para decir todo lo que no son test es lo que importa. Pero si te sales de la economía y te vas al mundo de la psicología, está muy demostrado que el carácter es una cosa que afecta tu vida a largo plazo. O sea, que no es que no hemos descubierto, sí, hemos redescubierto la rueda que hace tiempo que los psicólogos ya han visto. Una cosa que igual es más novedosa es el entender que estas cosas son muy maleables.
Es decir, el carácter es una cosa que se trabaja. Tú puedes tener tendencias, sí, pero después las trabajas, igual que también puedes tener tendencias analíticas o no, de verbales, o sea, unos tienen más facilidad para comunicarse, otros menos, unos desde las matemáticas les resultan más fáciles, pues con el carácter lo mismo. Uno puede tener tendencia a tener más mal humor, pero todo esto se controla y la frustración que te genera una cosa aprendes a controlarla y de hecho es una cosa que las familias que tienen suerte es una cosa que trabajas mucho en el entorno familiar, pero que precisamente por eso generan tantas desigualdades, porque según si tu familia ha tenido ese espacio para trabajar estas cosas, resulta que las cosas te van mucho mejor. Y si la familia por algún motivo no has tenido este espacio de trabajar estas cosas porque tienes una familia desestructurada o porque la propia familia tampoco ha sabido trabajarla a ella porque tampoco tuvo las condiciones en su vida para hacerlo, no sabrá ni transmitirte todo este entorno para que tú puedas ir gestionando que igual no siempre puedes tener lo que quieres, que tienes que comunicarte con alguien para poder llegar a un entendimiento, que tienes que saber buscar ayuda cuando la necesites y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esto hace ya años, digamos, que las UNESCO y la OCDE y tal están apelando al sistema educativo a hacer de estas habilidades un eje central, ¿no? Que curiosamente esto muchas veces se ha transformado en querer separar el debate, o sea, se ha establecido como este debate de currículum y contenidos versus competencias ¿no? Y todas estas habilidades. Y dicen, no, es que el tema es que estas dos cosas pueden ir juntas totalmente. Es más, tú saber muchos contenidos sin ser capaz de extrapolar estos contenidos a una situación diferente, sin saber alimentar estos contenidos con nuevos contenidos, que cuando tú tengas una duda sepas buscar dónde tienes que ir a buscarla, que puedas preguntar a tus compañeros expertos en otras cosas e incorporar lo que te digan a lo que tú ya sabes. Que puedas en un momento de intentar extrapolar a una situación distinta, ser creativo con lo que ya sabes y combinarlo de una manera distinta. Todas estas habilidades son totalmente, o sea, el contenido es la excusa que te permite trabajar todas estas cosas, ¿sí? Te pones un reto de crear algo que sea útil para una situación determinada o te planteas resolver el problema, ¿no? Un problema político actual aprendiendo de hechos históricos, extrapolando lo que va a pasar o no. Cada uno puede tener sus ideas, aprendiendo a argumentarlo, aprendiendo a tal. El debate contenidos versus competencias es innecesario totalmente. De hecho, uno sin el otro no van, ¿sí? Tú no puedes dejar de lado los contenidos. Lo que tampoco puedes hacer es dejar de lado todas estas otras competencias, porque que alguien se sepa de memoria muchas cosas sin ser capaz de internalizarlas de manera que las pueda utilizar en otros contextos, es que no le va a servir de nada tampoco. Y tendría que ser súper obvio. ¿Sí? Entonces, digamos que hoy en día, digamos, la evidencia de que los contenidos igual por sí solos, tal como los estamos gestionando ahora mismo, ¿no? Que ¿cuántas veces nos piden en una selectividad, por ejemplo, que entiendas cómo no sé, la Suecia del siglo XIX te permite entender qué va a pasar con la Noruega del siglo XXI, dada la situación socioeconómica actual? Nunca te piden que imagines y relaciones y conjetures y tal, nunca. Siempre te piden que articules lo que yo ya te he dicho. ¿En qué otra situación en la vida te van a pedir que hagas eso? Y nos pasamos 20 años en una educación que nos está pidiendo todo el día que repliquemos y repliquemos y repliquemos. Y luego queremos que alguien venga en una empresa y pueda ser creativo. Y dices, ¿creativo? ¿Qué es eso? Llevo 20 años en el colegio y nunca me han pedido que sea creativo. ¿Por qué nadie me lo pidió un poco antes? Que así ahora igual lo podría hacer mejor. O que intente extrapolar, no, vamos a cambiar de sistema, pero bueno, es muy parecido, ya verás. Extrapolar. ¿Cuándo me han pedido a mí que haga esto? Que aprenda de un compañero. No, eso es copiar.
Bueno, en España lo de copiar está bien visto, pero, pero digamos que no está bien visto en el sentido de, no, tienes que coger lo que te ha dicho tu compañero, lo incorporas y lo... Todas estas habilidades son habilidades que no las estamos trabajando en el sistema educativo y parte de la culpa es porque no tenemos maneras de evaluarlas. Es que además ahora una de las cosas que pasa es que muchos centros ya lo tienen como objetivo, ¿no? Pedagogías innovadoras ¿no? Pedagogías activas que quieren desarrollar el trabajo en equipo y que con esto quieres mejorar las competencias, llámale clave, transversales, los soft skills o lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cuál es el problema principal que se encuentran estos centros? Que aún no tenemos un reto compartido. No tenemos muy claro qué son estas habilidades exactamente, ni cómo se evidencian. O sea, cómo yo en el aula sé si un niño está trabajando bien en equipo o no. ¿Cómo le digo yo que esto lo está haciendo bien o no? ¿Qué tipo de evidencia recojo para poder justificarle lo que le estoy diciendo? ¿Cómo puedo yo ayudar a una persona a ser más creativa? ¿Cómo puedo ayudar a una persona a extrapolar? El sistema evaluativo aún no tenemos un objetivo común y cuando decías que esto es la parte más intensa de mi investigación, es verdad que los últimos me dieron un proyecto europeo grande que dediqué básicamente a esto. Dije, a ver, si a lo que me importa a mí es la educación, y es verdad que me lo he pasado muy bien analizando los sistemas de elección y todo esto, pero esto no va a salvar la educación. La educación, lo que es importante es lo que pasa dentro del colegio. Y dentro del colegio es importante que se esté hablando de lo que es relevante y que se esté hablando de lo que es relevante para que los niños aprendan a ser competentes de una manera muy amplia y a la vez muy concreta, que los niños entiendan exactamente de qué se está hablando, qué significa que yo trabaje bien en equipo, pues que aporte ideas, que incorpore las ideas de los demás, que entienda mis responsabilidades, pero reconozca las de los demás también, que tenga una gestión emocional buena. ¿Qué significa esto? Pues que cuando me frustre me recupere relativamente rápido, que acepte las críticas, que no criminalice a una persona que no sé qué, o sea, cosas muy concretitas que se tendrían que poder estar trabajando cada día en el entorno escolar y que son cosas que en el contexto de estar elaborando un trabajo para ver cómo podemos mejorar no sé, utilizando los conocimientos que sabemos sobre biología y física y tal, y química, encontrar una solución a la contaminación de las aguas de nuestro pueblo. Sí, puede ser una cosa así, que tengas a la gente trabajando en equipo, pero ponerlos a trabajar y dejarlos trabajando 3 semanas y ya está, y después coger el producto final y decir esto está bien o esto está mal. Seguimos pensando en el fondo en contenidos, sin enfatizar que hay todo un proceso ahí, que es el que estamos intentando ofrecer a los estudiantes para que desarrollen todas estas habilidades. Por lo tanto, es necesario que la gente esté observando, que los profesores y los compañeros podamos recoger evidencias de lo que el compañero está haciendo, en el sentido de si está aportando ideas o no, de si está siendo autónomo en el sentido de que sabe buscar ayuda cuando la necesita, pero que no la busca si no la necesita. Todo este tipo de evidencias tienen que ser el día a día del aula, que el profesor los vaya recogiendo y que sea parte de la conversación. ¿Sí? Entonces, el proyecto que hemos estado desarrollando y que ahora estamos implementando en varios centros, os cuento un poquito la historia cómo fue, pero básicamente cogimos inicialmente institutos, porque nos parecía que era el momento en que los padres están más ansiosos de qué va a pasar con la selectividad. ¿Sí? Entonces hay centros que se atreven ahí a hacer pedagogías innovadoras y los padres sufren porque a ver si la selectividad me va a salir o no me va a salir. ¿Sí? Entonces, tú quieres como mínimo poder garantizar que la selectividad va a ir bien igual, ¿sí? Pero que también estés pudiendo trabajar todas estas cosas y tienes que poder evidenciar a los padres que esto está pasando, ¿sí?
Entonces pasamos un montón de tiempo, que si las rúbricas, mirando todas las formas de evaluación que utilizaban los maestros, pero una de las cosas que vimos, que pasa lo mismo en psicología, es que todas estas evaluaciones se hacen de forma personal, es decir, yo me autoevalúo. ¿Sí? En psicología, todos estos tests de los Big Five y tal se evalúan, o sea, me autoevalúo, ¿sí? O me evalúan mis compañeros, pero me evalúan una vez cada 6 meses, o cada año, o cada final del proyecto, ¿y en base a qué? Pues un poco a lo que se acuerdan, ¿sí? Al cabo de 3 semanas dicen, ¿qué tal el trabajo en equipo? Y tú tienes que poner 4, 3, 2 o 1. Bueno, pones 3, porque podrían haber cosas mejores y tal. Yo recibo de nota un 3, ¿qué aprendo yo sobre cuán bien lo he hecho? Ahora, si yo tengo gente recogiendo evidencias de forma más o menos continuada y me dicen, no, no, trabajo en equipo, a ver, muy bien, porque aportas un montón de ideas, pero mal porque no incorporas, ¿sí? Entonces esto hace que tus compañeros se desanimen porque no incorporas ninguna de sus ideas, se desmotiven y no hagan nada y lo tienes que hacer todo solo. Y por eso lo acabas haciendo todo sola. O sea que tienes que incorporar las ideas de los demás para que puedas activar tal. Y entonces yo ahí sí aprendo a trabajar mejor en equipo. En cambio, si a mí me dicen, trabajo en equipo un 3, pero no me dicen, no me lo desgranan, yo no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, porque no sé ni lo que conforma el trabajo en equipo. ¿Sí? De la misma manera, autonomía e iniciativa. Autonomía e iniciativa es una cosa de las más importantes. Una empresa te dirá, importantísimo la autonomía e iniciativa. En la vida, importantísimo saberte buscar, ¿no?, lo que necesitas, saber pedir ayuda cuando la necesitas, importantísimo. ¿Sí? ¿En qué momento en el colegio esto se valora? Tiene que ser, ¿por qué no se valora? Porque no hay el espacio para demostrarlo tampoco. Un profesor, ¿cuándo se espera? Al revés, el que se le ocurre decir, oye, esto, en lugar de hacerlo hoy, lo podemos hacer mañana, más bien es como, uff, ya está intentando escaquearse, ¿sí? O, por ejemplo, tengo un ejemplo muy bueno de un estudiante que escribió una carta al director y le dijo, mira, he suspendido español y me habéis hecho pasarme el verano rehaciendo la recuperación. A mí el español, sinceramente, no me gusta nada y me encanta la robótica. ¿Os importa si me paso el verano haciendo un proyecto de robótica espectacular? ¿Se le valoró esto? Pues yo lo valoraría un montón. Igual le diría, hombre, si el español está muy mal, pues igual habría que darle ahí un empujoncillo, porque si no sabes comunicarte te vas a tal, pero tener la iniciativa de buscar la solución a tus problemas es importante. En el entorno escolar tiene que haber este espacio. El profesor no tiene que estar solucionando los problemas de los alumnos, sino que tiene que dejar ese espacio y si los alumnos no saben hacerlo solos, ahí los ayudas, ¿no? Pero un poco, básicamente, pues el esfuerzo que hicimos, que yo creo que fue lo más importante a nivel de investigación, es decir, de todos los constructos que uno tiene, que definen estas habilidades, ¿no? Que si liderazgo inclusivo, que si aprender a aprender, que si ser, resilient, que si, hay una cantidad de nombres que describen lo que uno querría que fuéramos, espectacular, pero también los psicólogos te dicen que al final todos son combinaciones de distintos, al final hay 5 elementos que son fundamentales, que ellos les llaman los Big Five, y que con combinaciones de estos 5 elementos puedes construir todos estos otros nombres, ¿no? Pues que liderazgo no deja de ser autonomía, iniciativa y trabajo colaborativo. Que aprender a aprender tienes que tener capacidad de autonomía, iniciativa de nuevo y capacidad de relacionar conocimientos anteriores. Al final son combinaciones de los anteriores, ¿no? Entonces lo que hicimos es decir, vale, pues vamos a coger estos Big Five que parecen ser como el denominador común y vamos a pensar cómo se evidenciarían en el aula. O sea, cuando tú coges las pedagogías activas, que si trabajo por proyectos, que si inquiry based, todas estas metodologías que quieren que el estudiante esté mucho más activo, ¿qué tipo de comportamientos te evidenciarían que eso se está desarrollando? ¿Sí?
Y entonces básicamente tenemos 34 comportamientos que te describen las distintas habilidades, que básicamente son autonomía, iniciativa, responsabilidad, trabajo en equipo, habilidades de pensamiento y gestión emocional. Pues con 34 comportamientos tú ya puedes alimentar, o sea, si tú vas observando estos 34 comportamientos, podrás llegar a justificar tu respuesta a qué tal autonomía e iniciativa, qué tal trabajas en equipo, de una manera muy concreta y basada en la evidencia que la gente haya ido recogiendo, tus compañeros, tu profesor, tú mismo sobre tú mismo. Y luego visualizar esta evidencia te permite de alguna manera saber si cuando uno pone yo no sé si cuántos de vosotros os han expuesto alguna vez a un 360 en recursos humanos. Las empresas recogen cuestionarios de tus compañeros que dicen qué tal eres en toda una serie de dimensiones, ¿sí? Es la respuesta a una pregunta que tú te preguntas de dónde sale esa respuesta, ¿sí? Y si encima es el profesor el que está rellenando el cuestionario, ya no te digo, es que me tiene manía, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y encima con palabras medio grandilocuentes. Si tú ves evidencia recogida a lo largo del tiempo, ¿no? De cuando estabas haciendo esto, de cuando estabas haciendo lo otro y tal, que dice, en ese momento no incorporaste ideas, en ese momento aportaste muchas ideas, en este otro momento esto lo hiciste, o sea, toda una serie de evidencias, entonces ahí es cuando tú empiezas a darle credibilidad. Y puedes además actuar en consecuencia y ajustar tus estrategias para mejorar, ¿sí? También como profesor te permite ver si tú estás generando lo que tú quieres, porque igual estás haciendo una actividad y si no ves autonomía e iniciativa es porque no estás generando un espacio que la permita. Sí, te tienes que replantear lo que vas a hacer para poder conseguir esto, ¿no? Entonces, si tú empiezas a tener este tipo de evaluación, ¿sí? Que nosotros le llamamos formativa porque es una cosa que le vas explicando al estudiante de forma continuada, ¿sí? El día de mañana, ¿cómo vas a hacer un proceso de selección? Bueno, pues igual en lugar de plantearnos 3 días de locura de que todo pase en un día, igual empezarás a hacer actividades a lo largo del bachillerato o a lo largo de la ESO y del bachillerato con otros colegios donde pueda haber observación de externos que puedan ver cómo se están desarrollando estas habilidades en distintos momentos del tiempo y que esto a la vez pueda ser formativo porque al estudiante le dice qué tal está y a la vez el día de mañana pueda servir toda esta observación externa para hacer un proceso de selección un poco más refinado y un poco más informativo y que sea más relevante de cara a seleccionar personas que nos interesen, ¿no? Una de las cosas que pasaba, por ejemplo, con medicinas, decían, necesitamos médicos, o sea, seleccionamos un tipo de personalidad que igual no es la ideal para médicos, ¿sí? La persona súper estudiosa que se centra en sacar muy buenas notas, pues no siempre es la persona que después es capaz de comunicarse con el paciente, ¿no? Y decían, necesitamos gente más empática y tal. Y ahora muchas escuelas de medicina están poniendo un psicotécnico. Y yo me pregunto, si yo soy una de estas y me estoy preparando y tal, y de repente me viene un psicotécnico y digo, ¿y esto? ¿Y por qué no me lo habéis contado antes? ¿Y por qué no hemos hablado antes de lo que significa ser empático? Y que es muy importante que yo sepa comunicarme sin hacer daño al de al lado. Y que es muy importante que yo sepa comunicar, o sea, ¿por qué esto de repente te viene un psicotécnico y no lo hemos hablado nunca antes? ¿Sí? Esto para hablaros ya de la selección en la universidad de algunas carreras, pero es que si no te pasa en la universidad, te pasará después en el mercado de trabajo, porque es que en la entrevista es lo que la gente está intentando capturar y los psicotécnicos están intentando capturar eso. ¿Sí? Entonces, bueno, me he ido un poco así a saco, ¿eh? He hecho un poco un tal, pero básicamente sí que creo que es importante pensar que las evaluaciones hay que repensarlas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de repensarla pensando muy bien cuál es el objetivo que perseguimos, que es personas completas con conocimientos y capacidad de ejecutar esos conocimientos de forma activa para construir, para distribuir conocimiento, para generar más conocimiento. Y que estamos, digamos, pilotando estas metodologías
en todo el momento, en todo el ciclo vital. O sea, estamos interviniendo en escuelas primarias y secundarias, estamos en la FP mucho también, que la FP es un entorno fabuloso. O sea, ahí están pasando cosas mucho más interesantes a nivel de educación, creo. Creo que el hecho de que después no haya una puñetera selectividad les da una libertad de acción que es muy interesante y que valdría la pena entender ¿no? Lo que supone tener esa libertad. Y también estamos trabajando con universidades que también están implementando este tipo de pedagogías novedosas, pues como son pues, la Pompeu Fabra o la Universidad de Bonn, que lo están utilizando en un programa en asignaturas de programación. Están añadiendo todos estos elementos, ¿no? De trabajo en equipo y tal, porque los desarrolladores suelen ser perfiles que precisamente muchas habilidades sociales no presentan, ¿no? Pues están trabajando esto allí. ESADE está creando un nuevo grado de changemakers y también están utilizando, digamos, estos comportamientos para hacer este seguimiento y esta evaluación formativa. Pero más que hablaros de este planteamiento concreto, que por cierto el proyecto se llama Pentabilities, de las 5 habilidades, porque viene de los Big Five, y que hay una app que te facilita que tú puedas recoger las observaciones súper fácilmente, nada de que te tengas que apuntar en un papel y después un Excel y no sé qué y no sé cuántos, para que el profesor quede liberado al máximo de todo lo que sean cargas pesadas, digamos, y se pueda centrar en observar, registrar, y después se producen una serie de visualizaciones de esos datos que también persiguen el objetivo de dar la información relevante al interlocutor. Es decir, la información que tú como estudiante te interesa, igual tiene más que ver con la evolución de tus comportamientos que no con el valor absoluto. ¿Sí? Y como profesor, igual lo que te interesa ver es cuáles son los comportamientos que más florecen o menos en tus clases. O sea, a cada persona que visualiza los datos les intentamos dar la información que va a ser más útil para mejorar su actividad. Y como sistema público, igual lo que te interesará ver es que el sistema, ¿no? Qué tipo de evidencias permite que se trabajen. ¿Sí? Y si tú empiezas a hacer esto, si te fueras a una clase magistral, seguramente verías que lo único que puedes ver es responsabilidad, que si la persona está conectada a la actividad o no. Y lo que verás es que el 90% del tiempo los estudiantes no están conectados a lo que está pasando porque es muy complicado estar pendiente. Vosotros mismos ahora pensad cuánto rato habéis desconectado lo que estoy diciendo. Bastante, ¿no? Pues un poco lo mismo. Y en cambio no puedes ver si soy capaz de conectar las ideas con otras ideas, si soy capaz de incorporar las ideas de mis compañeros, si soy capaz de mantener, de involucrar a otros a hacer las cosas, de participar en la acción de la clase. No puedes ver nada. O sea, evaluar el sistema con Pentabilities, veríamos que lo que estamos trabajando es básicamente 2 de los comportamientos que hay, que son 34. Y entonces uno se tiene que plantear, ¿eso es todo lo que queremos o queremos más? Y si queremos más, generemos los entornos que nos permitan que esto florezca. Igual que ahora os digo Pentabilities, yo creo que es bueno que cada uno, o sea, yo creo que lo que sí que es necesario es que empecemos a tener un objetivo un poco estandarizado, que estemos un poco de acuerdo. Premio de consolación, los comportamientos que nos están sirviendo para hablar de primaria son los mismos que nos sirven para hablar de la Pompeu y de Bonn y de ESADE, porque son comportamientos muy intuitivos, muy comprensibles, muy simples, que luego puestos en un contexto determinado hay que calibrarlos un poquito, pero que en realidad estamos hablando de lo mismo. Cuando una persona en IS está hablando de liderazgo inclusivo, está hablando de 4 comportamientos de Pentabilities. Pasa que le pone un título más guay que el de trabajo colaborativo y autonomía e iniciativa. ¿Sí? Pero en el fondo estamos hablando todos de lo mismo. O sea, los constructos que se utilizan para describir todo esto son distintos, pero los comportamientos que subyacen
son los mismos y de hecho tanto en los contextos educativos como en el contexto de desarrollo dentro de una empresa nos beneficiaríamos mucho todos de tener este feedback mucho más concreto que nos diga qué tal operamos en nuestro entorno para poder ver estrategias de mejora, nunca mejor dicho, de seguir aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Yo hoy estoy aprendiendo aún totalmente estas cosas. Me hacen reflexionar sobre mí misma, ¿no? Ostras, yo lo de aportar ideas lo tengo muy claro que estoy súper bien. Lo de incorporar los demás, hombre, pues igual ahí podría trabajarlo un poquito más, ¿no? Bueno, en fin. Vaya rollo os he metido. Lo siento muchísimo. Pero es que esto me puede. No, es muy bien, muy bonita muy bueno, vamos, muy interesante, muy interesante, además estupendamente desarrollada, querida Caterina. Seguro que ahora el coloquio va a ser tan animado como los días anteriores. Vamos a ver. Sí. Primero te va a hablar Daniel Fernández de Miguel. Hola Caterina, encantado de saludarte. Ayer no pude asistir a la clase, con lo cual a lo mejor digo cosas que ya se hablaron ayer y lo siento si es el caso. Tranquilo. Yo doy clases de historia en la universidad. Me tocó el verano pasado evaluar exámenes de historia en la EBAU, en la selectividad, y me quedé bastante horrorizado del tipo de conocimiento, efectivamente, y del tipo de prueba que es la EBAU. Eran al final ejercicios memorísticos en los cuales los alumnos casi vomitaban unos contenidos que aprendían de memoria sin haber comprendido nada. Te dabas cuenta de que el nivel de comprensión, de pensamiento crítico era muy reducido y la verdad es que me quedé un poco asustado de que todavía estuviéramos en esos niveles, ¿no? En ese punto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto incorporar buenas prácticas, en este caso en la evaluación, habiendo ya ejemplos, habiendo casos en los que está muy demostrado por la evidencia de que se puede evaluar de otra manera? Claro, yo no sé si por un lado tenemos presiones desde arriba, tipo a través de la OCDE con los informes PISA, que te obligan a hacer las cosas de una determinada manera, o que los cambios en el sistema educativo, en la evaluación, son muy difíciles de realizar si no van acompañados de cambios en otros elementos del sistema, en la formación del profesorado en un sentido más multidisciplinar, en los ratios profesor-alumnos en las aulas, la implicación de las familias en el proceso educativo. Y al final, claro, realizar tantos cambios, porque es muy difícil si no hacer reformas graduales, si no abarcas un poco el conjunto. Y claro, tenemos al final como consecuencia pues que las inercias inveteradas de tantos años continúan y seguimos estando igual de mal que siempre. No sé cuál es tu opinión al respecto. Muchas gracias. Para mí la clave es la evaluación. Es que al final todos nos importa en base a qué nos van a medir. Por tanto, para mí, digamos, es fundamental cambiar los criterios de evaluación y entonces hay un problema cuando haces esto, que es que, por ejemplo, si tú ahora dices esto en historia, ¿no? Cuéntame cómo la historia de principios del siglo XX nos pueden indicar los peligros de dónde estamos ahora, ¿no? Y que el niño tenga que hacer un análisis crítico, argumentando y tal. La estandarización de la corrección ya no va a ser si te mencione el año o el no sé qué, sino que vamos a tener que empezar a decir, no, si has sido capaz de describir brevemente elementos de lo que pasó y relacionarlos correctamente con elementos que están pasando ahora. ¿Sabes? Esto requiere una madurez también de la propia corrección y de sentirnos cómodos, de decir, es que si al final tenemos que corregir dos personas distintas el examen y si lo vemos muy distinto, poner un tercero que lo corrija para que podamos estar un poco seguros de que lo que estamos haciendo no es súper subjetivo, pues hagámoslo así de entrada.
Pero si no cambiamos y os voy a poner, por ejemplo, el bachillerato internacional que se llama internacional, y la gente se piensa que es que aprendes cosas que son relevantes, o sea, que es como en inglés o tal, ¿no? Está en español y en catalán y en lo que haga falta. Pero para mí la virtud más bestia que tienen es que cuando tú tienes que evaluar un trabajo como profesor, te indican, ¿no?, que la persona ha sido capaz de relacionar los contenidos con alguna experiencia propia que le haya ocurrido en el pasado, ha sido capaz de extrapolar los argumentos a un contexto distinto del que tal, ha sido capaz de conectar esto con otra cosa que no, o sea, los criterios son tan distintos y esto cambia totalmente la manera de pensar del alumno. ¿Ha justificado las fuentes de las que ha sacado la información que se ha inventado? ¿Ha sido creativo pero a la vez riguroso? O sea, claro, si tú cambias el sistema de evaluación es que, hombre, te tengo que decir que al principio los niños flipan. O sea, es como, ¿De qué me estás contando si yo esto no lo he hecho en mi vida? Pero poquito a poco aprenden y, claro, acabas sacando gente mucho más competente a nivel, no de que se sepan muchas más cosas, es que las cosas que saben las saben utilizar de una manera mucho más útil. Y yo te diré, el canal a través del cual han conseguido esto es la evaluación. Porque al final lo que le importa al estudiante es ¿tú qué vas a decir que soy yo y en base a qué? Entonces, si tú me estás diciendo que lo importante es que yo sea capaz de relacionar conceptos y extrapolarlos a un contexto nuevo, yo me voy a esforzar a hacer eso. Y al principio me va a costar y lo voy a hacer muy mal, pero con el tiempo voy a aprender a hacer eso. Cuando me dices que justifique mi respuesta y cite las evidencias que tal, me voy a acostumbrar a hacer argumentaciones bien hechas, buscando fuentes, viendo si hay evidencias o no, qué tal. Con todo esto estás cultivando el espíritu crítico, estás ayudando a la gente a discernir lo que es información rigurosa de la que no. Y eso es todo, ya no es el contenido, lo que da el profesor al final es muy parecido, te está contando cosas y son clases magistrales igual, pero la evaluación es distinta, por tanto el trabajo que después se requiere del estudiante, en lo que quieres que el estudiante haga de la información que tú le has dado en clase es muy distinto y solo eso ya cambia radicalmente. Entonces, yo no sería, claro, a veces cuando queremos ser tan... uno no tiene que intentar tenerlo ya todo perfecto, pero sí podemos hacer pequeños cambios que nos lleven a una mejora y a un camino sin retorno de mejorar. Y yo creo que el camino es la evaluación. Pues decir, a partir de ahora yo quiero poder saber si mis estudiantes son autónomos y tienen iniciativa. Pues si quiero saber esto, tendré que generar entornos para que esto se dé. Y cuando vea que no la tienen, tendré que generar entornos que facilitan que lo aprendan. Y cuando vea que no saben trabajar en equipo porque sus ideas son sus ideas y no saben incorporarlas desde los demás y añadirla o saber justificar por qué sí o por qué no, y por tanto no saben consensuar ideas, pues generaré más motivos para que lo vuelvan a hacer, para que se vuelvan a equivocar y para que lo aprendan finalmente. Pero si no cambias la evaluación no vas a cambiar lo que pase en el aula. Y yo creo que no hace falta las familias involucradas, o sea, tenerlas siempre es un plus, por supuesto. Pero si tú les vas a las familias con un planteamiento bien definido, nosotros estamos trabajando con coles que básicamente hacen clase magistral en una gran mayoría, pero 3 horas a la semana hacen trabajo en un laboratorio, ¿sí?, en equipos. Pues esas 3 horas ya dan para sacar una información brutal en sentidos que antes no existían. No hace falta cambiar todo el colegio. A la basura todas las clases magistrales. No, espérate. No hace falta todo. Tú empieza pequeñito y si te hace falta ya irás haciendo el espacio de trabajo más grande, pero empieza por a ver si con un espacio pequeño puedes empezar a probar, formar a algún profesor para que se sienta cómodo generando estas dinámicas, generando también la dinámica del feedback, que puedas empezar a recoger evidencias y a poderles explicar a los estudiantes qué tal están trabajando en este sentido. Y yo os diré que generar estos espacios es alucinante para los estudiantes y para los profesores. O sea, descubres cosas de los estudiantes que tú no tenías ni idea.
Para poneros un ejemplo, una de las escuelas con las que trabajamos hicieron un proyecto arquitectónico y el equipo que hizo el mejor proyecto y quien hizo la presentación y que era una parte importante el ideólogo de la idea, era un repetidor. Era una persona que el sistema tradicional le estaba diciendo que era malo y que tenía que volver a repetir lo que no había sido capaz de memorizar anteriormente. Pues esta persona es capaz de crear un proyecto arquitectónico que vienen arquitectos externos y le dicen esto que has hecho es una maravilla. ¿Qué pasa con esto? Primero, el estudiante te cambia, o sea, el estudiante ya es otro y ya se toma las otras clases de otra manera porque ya está con la autoestima en otro nivel. Los profesores lo ven de otra manera, los compañeros lo ven de otra manera. Los compañeros empiezan a entender que hay habilidades que valen la pena, que sacar 10 igual ya no es el objetivo. Porque si sabes sacar un 10 en biología, pero después en el Fab Lab no eres capaz de pensar un poco creativamente cómo podemos resolver un problema, te frustras. Y entonces empiezas a trabajar en dimensiones que antes tenías muertas porque nadie te habían dicho que eran relevantes. O sea que tampoco hay que ser maximalista en el sentido de decir tiene que ser ya que tengamos otro sistema súper bueno. Empecemos por crear pequeños espacios en que esto se pueda ir trabajando y vayamos desarrollando desde allí. Sí, y yo plantearía, en lugar de hacer psicotécnicos para entrar en medicina, hagamos entornos, pongamos entornos en que la gente tiene que explicar y tener conversaciones conflictivas para ver si eres capaz de empatizar y tal y cual, y formar a la gente en este sentido si después queremos que lo hagan bien y que vengan evaluadores externos, lo miren y puedan darte feedback a lo largo de la ESO y del bachillerato para decirte, oye, si quieres ser profesor o si quieres ser médico o si quieres tener una profesión que sea de mucha comunicación con clientes, tendrías que trabajar estos aspectos y poderlos trabajar en cualquier momento de la vida. Y no hace falta que todo el currículum sea ya trabajar en... No. Tú tienes el currículum igual y sencillamente generas dinámicas de poner este currículum en juego que te permita desarrollar estas habilidades. Muy bien. El profesor Orrillo, Luis Orrillo. Buenas tardes, Caterina. Soy Luis Orrillo, coordinador de Bachillerato Internacional. También me alegro mucho que lo hayas citado porque voy a hacerte rápido una serie de aseveraciones y con una serie de matizaciones para ver si estás de acuerdo, porque no puedo estar más de acuerdo que desde luego el cambio ya está aquí, una evaluación por evidencias es más que necesario, los alumnos son los que lo demandan, cansados ya de la clase meramente magistral y desde luego si queremos una escuela más feliz, donde nuestros alumnos estén más felices y que tengan ese gusto por aprender, yo creo que ese es el camino y es que ellos mismos son los que lo demandan. Estoy de acuerdo en que la evaluación es la clave y es sorprendente cómo una asignatura como historia puede cambiar completamente. Lo hemos empezado a implementar en septiembre y son increíbles los resultados. El examen tiene 3 ejercicios. El primero tienen que comparar y contrastar fuentes, como hacen los historiadores. En el segundo hacen un ensayo creativo, incorporando diferentes perspectivas, como hacen los historiadores. Y en el tercer ejercicio consiste en una monografía que lo conocerás bien, donde es un instrumento de reflexión, en donde tienen que incorporar evidencias críticas, citando bibliografía, incorporando fuentes primarias, que desde luego ojalá a mí me lo hubiesen enseñado, desde luego en el bachillerato, porque yo esto, y me conoce José Luis, lo he tenido que aprender mucho más tarde. Entonces, a lo que vamos es que todos estos cambios, es increíble el resultado en nada de tiempo. Es cierto que al principio a los chicos les cuesta muchísimo porque el cambio implica un desgaste intelectual, pero es que la intelectualidad implica desgaste y esfuerzo, si es que no queda otra. Pero los resultados son increíbles, desde luego, es que obligan al docente a cambiar, porque tiene que abandonar esa clase magistral poco a poco, porque es que los alumnos les llevan a otro derrotero. La clase se acaba convirtiendo en una clase continua de preguntas, buscando las respuestas en tus alumnos. Entonces,
ahora viene, he dicho la parte buena, pero también conviene citar ciertas matizaciones, porque toda esta inversión que hacen los docentes, y rompo una lanza por ellos, al principio es una gran inversión en formación. Totalmente. Y que implica muchas horas. Y Muchísimas, además que hacen muchas veces de forma voluntaria. Completamente. Sí, sí. Entonces, también entiendo a ciertos compañeros que muestran cierta resistencia. Yo lo comprendo porque es que implica un tiempo importante y tiene que estar reconocido por las administraciones también y valorado. Tiene que ir todo de la mano. Entonces, yo siempre les invito a que se incorporen porque van a ser más felices, pero la realidad es esta. Claro, nosotros estamos intentando animar, o sea, en concreto con las FPs y tal, lo hacemos como parte de la formación que uno puede hacer dentro del Departamento de Educación. O sea, que es como que le estamos intentando incorporar en su propio, para que digamos, ¿no? Que te sea reconocida la formación al menos, y que puedas, digamos, pues eso, hacerlo como parte de la formación que después se te valorará dentro del propio sistema. Pero efectivamente hace falta ese reconocimiento del sistema. Si no tienes ese reconocimiento, pues es un esfuerzo monumental. Por otro lado, también yo creo que hay un montón de profesores que ya están ahí súper motivados y súper dándole de todo, y que a veces les falta esa parte de la evaluación para poder acabar de demostrar, ¿no?, lo que están haciendo y acabar de mejorar y desengrasar la máquina, ¿no? Porque al final tú intentas hacer una cosa, pero hasta que no coges la seguridad de que vas generando lo que realmente quieres y que los estudiantes puedan crecer también en esa dimensión. O sea que nosotros ahora mismo estamos ofreciendo a los que ya están queriendo y que ya están con esa necesidad y que nos dicen, hombre, por fin alguien que me genera un lenguaje, porque es que hasta ahora era, pues mi compañero responsabilidad lo entiende como que me hagas caso, y para mí responsabilidad también significa que muchas otras cosas, ¿no? Entonces esta caracterización sencilla y tal hace que me simplifiques un trabajo enorme que es ponerme de acuerdo con el de al lado. Y que ya me digas tú que ya lo estáis haciendo con muchos centros significa que cuando yo vaya a hablar con otros centros todos estaremos hablando de lo mismo, y cuando yo pueda decir, pues mira, yo tengo muchos problemas para que mis niños incorporen ideas de sus compañeros, o yo tengo muchos problemas para que acepten las críticas, ¿no? Y puedas tener ese lenguaje común y tal. O sea que nosotros estamos no queriendo imponer a nadie, sino a quien ya está con esta dinámica, poderle facilitar la parte de la evaluación con una sistemática suficientemente sencilla para que no te sea un coste adicional, ¿no? Que pueda ser una cosa que te vaya bien, ¿no? En ese sentido, intentando minimizar el coste, pues que la recogida sea muy fácil, que la visualización sea súper limpia, que puedas darle el report a los niños sin que tener que computar ni un gráfico ni nada, porque ya te viene todo dado, y poder en este sentido hacer que la investigación esté realmente al servicio de la educación, ¿no? Que en el fondo es a lo que aspiramos. Muy bien. Francisco González Elena. Perdón. Sí, Caterina, en ese sentido, no sé si te voy a lanzar un poco el guante, a ver si podría ser posible, ¿no?, de todas esas evidencias que ayudarían a los docentes, si nos pudieras recomendar libros y demás que recogieran todas estas evidencias o fruto de tu investigación para facilitarnos. Hombre, pues, yo te diría que vayáis agradecería. a nuestra página web. Vale. Y que ahí veréis las cosas, los comportamientos son súper sencillos, y que sobre todo nos contactéis. O sea, porque yo me centro en, sobre todo, actuar en Cataluña porque es donde tengo, ¿sabes? Es lo que tengo cerca de casa. Pero si de repente hay centros en Madrid, por ejemplo, una cosa que siempre pedimos es que los centros se coordinen. Si hay 5 o 6 centros que se quieren coordinar y todos venís y nos pedís ayuda, pues os damos os echamos una mano para ver cómo lo implementáis y tal. El objetivo es que vosotros no tengáis que leer tanto, ¿sabes? O sea, el objetivo es que vosotros se os venga, los expertos en después hacer las dinámicas del aula y tal, seréis vosotros. Nosotros os ayudaremos a intentar los retos que tú nos dices que tengas, ayudarte a que los mejores.
pero nuestra herramienta, nuestra labor es básicamente decir, mira, aquí están objetivos a cumplir. Estos comportamientos son comportamientos que sabemos por la evidencia empírica que son comportamientos que vale la pena trabajar. Por tanto, aquí los tienes. Son 34 comportamientos, son muy sencillos. A ver qué puedes hacer para ver que estos comportamientos se estén dando. Y te lo ofrece. O sea, se puede, digamos que la intención es facilitaros el trabajo y no precisamente a daros bibliografía que os vayáis a tal. Pero si quieres las referencias, por supuesto en la página web también está la justificación un poco de todo, ¿no? Pero que si no quieres toda la justificación, verás, es que cuando lo leas dirás, es que es tan tonto, en serio, tanto trabajo para decirme 34 comportamientos tan intuitivos, pero es que al final las cosas tienen que ser intuitivas, porque si no, no estaríamos tan de acuerdo de que son importantes. Francisco. Muchas gracias por estas ideas que nos has puesto en circulación. Como se va a ver enseguida, yo no soy persona del ámbito docente o educativo o especialista en educación. Yo vengo más bien del mundo de empleo, relaciones laborales, cuestiones sociales de este tipo, ¿no? Bueno, pero también, sí. Entonces, a partir de ahí hay dos ideas que han estado presentes, me parece, en tu intervención. Una es la de la relación entre sistema educativo y mercado de trabajo, un poco hasta qué punto el sistema educativo está ajustado a los requerimientos del mercado de trabajo o cómo se evalúan correctamente esas aptitudes adquiridas en el sistema educativo a la hora de la inserción en el mercado de trabajo, que es una cuestión sobre la que ya, yo creo que es una idea ya casi tópica en el caso español, el hablar de ese desajuste entre requerimientos de las empresas y formación con la que se sale del sistema educativo. Y internacional, es el gap, es el labor market gap, o sea, lo dice todo Dios, o sea, es un fenómeno internacional, porque es que la educación está mal en todo el mundo, ¿eh? Y la segunda idea, que últimamente parece que hay un cierto movimiento intelectual en torno a ella, es ese papel de la educación como motor del ascensor social, ¿no? Como todas estas ideas que se han refundido un poco en esa idea de que la política educativa, la meritocracia, esa idea de que lo que hay que hacer es dar oportunidades para poder tener un acceso igualitario a la educación, pero que últimamente pues hay hay doctrina, digamos, que está entrando críticamente en esto, ¿no? Hay un libro que ahora está teniendo bastante éxito, que incluso en las páginas culturales del país le dedicó un artículo, una reseña muy elogiosa a Juan Luis Cebrián, un libro de Michael Sandel que se llama La tiranía del mérito, que ya nos dice un poco el título. Sí, lo conozco. Por dónde va, ¿no? Y en este mes en Reino Unido va a salir un libro de Selina Todd que se llama Snakes and Ladders, el juego de las serpientes y escaleras, pero que el subtítulo es el mito del ascensor social o el mito de la movilidad social en Reino Unido, ¿no? Entonces, son obras muy críticas con respecto a esa idea de que hay de depositar un exceso de esperanzas en el sistema educativo como motor de movilidad social. Que, sin embargo, contrastan algo con, por ejemplo, lo que has hablado del Perry School Project, ¿no? Esos resultados que te dicen que si actúas sobre eso, ¿no? Entonces, yo te digo, desde alguien que está fuera del mundo educativo, ¿qué opinión te merecen este tipo de ideas, ¿no? Estoy 100% de acuerdo con ellos y sobre todo porque ellos lo que critican es que los motivos que para nosotros justifican mérito no reflejan mérito. ¿Sabes? Ellos lo que te están diciendo es al final estamos clasificando, el sistema educativo no es un sistema formador, es un sistema seleccionador y encima en una dimensión que nada tiene que ver con lo que después vas a ser capaz de hacer.
y que además ciertos sectores pueden preparar mejores que otros y que estos sectores son socioeconómicamente más potentes, no es que sean más capaces. Entonces, estoy 100% de acuerdo en toda esta cosa de, bueno, como hay la transparencia de que es por estas notas, parece que va a ser meritocrático. Sí, bueno, pero cuando tienes toda la evidencia de que tener un tutor que te machaque con el SAT hasta la muerte hace que tengas una mejor nota, o que, como ya comentábamos ayer comentábamos que la nota de inglés te explica la nota de toda la selectividad. Y dices, ¿y eso? ¿Por qué la nota de inglés de repente? Y entonces yo personalmente pensaba, el inglés en el colegio no lo aprendes. El inglés lo aprendes en algún otro lado. Por tanto, la nota de inglés no refleja lo que sabes de inglés por el colegio, refleja que estás teniendo un soporte de la familia para tus estudios, y ese mismo soporte va a hacer que también hagas muy bien la selectividad, pero no es el colegio lo que está haciendo, y la selectividad de nuevo acaba siendo una cosa que no tiene ningún sentido. Por tanto, estamos poniendo toda una maquinaria a elaborar tests que después algunos sectores pueden hacer mucho mejor que otros, y que para nada responden a habilidades que después sean productivas. O sea, que es mérito de qué? Mérito para prepararte unos exámenes que algunos pueden preparar mucho mejor que otros, y ya está. Entonces estoy 100% de acuerdo que mientras que la educación no se convierta en una herramienta formativa y no selectiva, esto va a pasar. Y encima, si las habilidades que trabajamos no son las adecuadas, pues entonces no estamos capacitando a nuestra sociedad, sino que estamos sencillamente haciendo un proceso de selección absurdo que nos lleva a una cosa muy rara. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí, José Carlos Pacheco. Sí, buenas noches, Caterina. Yo, a propósito de lo que ha dicho la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, del texto de Michael Sandel, claro, ya me intriga esto un poco. ¿Por qué se toma el modelo americano de universidades de élite, se toma como modelo cuando se está convirtiendo, que es lo que denuncia Sandel, en un factor que está dificultando, está impidiendo la movilidad social? Y no solamente esto, sino que está permitiendo que sean los mismos grupos sociales realmente los que de forma endogámica se reproduzcan en estas instituciones de élite. Gracias. Es que una de las cosas que es como medio tal es que estas universidades tan elitistas precisamente hacen un esfuerzo muy grande en ir a buscar talento. O sea, se preocupan por ejemplo, ahora les denunciaron por discriminar a grupos asiáticos, ¿no? Porque tenían notas altísimas en todos estos exámenes y en cambio no los aceptaban. Sí, dijeron, bueno, es que en las entrevistas son gente menos creativa, menos no sé qué, menos no sé cuántos. Pero como ya no hay una forma objetiva de medir esto, los denunciaron. Sí, porque básicamente estos estaban diciendo, no, es que la nota al final no es todo lo que me interesa son otros aspectos. ¿Qué está pasando también? Que estos, cuando te hacen la entrevista, te preguntan, dime cosas que hayas hecho que sean, cuáles son los retos más importantes que has tenido en tu vida, cuáles son los... Claro, todo lo que va pasando en la entrevista, automáticamente hay gente que te prepara para que hagas eso bien. ¿Y quién tiene acceso a que puedas hacer eso bien? Las familias favorecidas. Un tutor de SAT cobra $400 la hora. Y le hicieron una entrevista de qué es exactamente lo que hacía con sus estudiantes y era terapia para gestión de la presión. O sea, nada más. Entonces, estos que tienen este tutor al que pagan 400 euros pueden ir más relajaditos al examen y los otros lo hacen mucho peor porque la presión no la llevan bien. Se toma como referencia a ellos porque no quieren, ellos querrían encontrar otras maneras de hacerlo mejor. Ellos no les gusta ser endogámicos. Y tú me dirás, pues no, hacen muchos esfuerzos para sistemáticamente ir, ¿no?, puliendo todos estos procesos para intentar capturar talento, pero no lo consiguen.
Y igual que no lo consiguen, si te vas a rangos más abajo, al final hacemos copia de sus métodos y acabamos fallando en lo mismo. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? No. Bueno, pues terminamos así esta tanda de clases magistrales, querida Caterina, muchas gracias. Como veis, por el interés de los coloquios, que las 3 tardes han sido estupendos, ¿no? Y se han complementado efectivamente las primeras exposiciones por tu parte, después el coloquio ha hecho que hayas ampliado y complementado muchísimo las primeras exposiciones, así que yo creo que en conjunto han resultado 3 sesiones académicas estupendas, desde mi punto de vista. Así que de verdad muchísimas gracias, querida profesora, y de verdad muchísimas gracias al pequeño grupo, pero realmente inmejorable de asistentes que han seguido con muchísimo interés tus exposiciones y después han dado lugar a estos estupendos coloquios posteriores. Muchas gracias. Y ojalá que algunos de ustedes o alguno de vosotros nos volvamos a encontrar dentro de 15 días con motivo de estas nuevas clases magistrales convocadas. Cambiamos de tema, lucha contra la pobreza en un entorno de pandemia, ¿no? A propósito, y el profesor, quizá Caterina lo conozca, por lo menos de referencia, es Luis Ayala, que es un investigador estupendo, también de primera línea en su campo, ahora catedrático en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, muchísimas gracias y hasta Buenas la próxima. noches. Buenas noches.